La salvación es algo de fe, no de vista. La Biblia dice que somos justificados por medio de la fe. Y no es por obras la salvación. Las cosas que se ven son temporales. Todos ustedes que yo los estoy viendo son temporales. Los parales, micrófonos, ventiladores, este local es temporal. Se acaba. Pero las cosas que no se ven, dice la Biblia que son eternas. Jesucristo es eterno. El reino de los cielos es algo eterno. Y nosotros debemos buscar las cosas que no se ven y no las cosas que se ven. Pero mayormente buscamos las cosas que se ven. Mayormente el cristiano de hoy busca las cosas que se ven. Y la Biblia dice que debemos buscar las cosas que no se ven. Hoy en los cultos cristianos, en el mundo entero, los creyentes están buscando cosas que se ven. Si no ven algo distinto en el culto estuvo malo. Si nadie se cayó, el culto estuvo malo. Si nadie tembló, el culto estuvo malo. Si nadie brincó, saltó, bailó, el culto estuvo malo. Pero la Biblia me enseña que no debemos buscar las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. La salvación es un acto de fe. La gente se salva es por fe, no por vista. Si esperamos que nos vamos a salvar por vista, por las cosas que vemos o hacemos, estamos equivocados. La salvación es por fe. La Biblia, la doctrina bíblica es tan clara. Pero la gente hoy en día está buscando cosas que ver. Y si en el culto cristiano hay cosas que ver, el Espíritu Santo se manifestó y todo estuvo extraordinario. La gente busca cosas que ver en los cultos y por eso vemos grandes multitudes en los eventos o en las actividades donde hay cosas que ver. Pero volvemos a la fe. La fe es algo que salva. Lo que no se ve es lo que nos salva. En la Biblia, esto es un preámbulo que quise compartir antes de entrar al mensaje en sí. En el capítulo 3, ubíquense en el capítulo 3. Yo puedo resumir los 17 versículos en que debemos centrarnos en Jesucristo. Centrados en Jesucristo. O centrados en el fundamento que es Jesucristo. En el capítulo 3 nos encontramos con un contraste. La iglesia de Corintios estaba buscando las cosas que se ven y estaban divididos por seguir a Pablo, a Apolo, a Cefas. Estaban divididos por seguir los líderes. Cuando vamos al texto, Pablo les enseña a centrarnos en Jesucristo. Bueno, centrados en Jesucristo, el capítulo 3, del 1 al 17, todo el capítulo muestra un contraste en un pecado que tenía la iglesia. La iglesia estaban siguiendo a los hombres, en ese caso Pablo, Apolo, Cefas, y se estaban olvidando del centro de sus vidas, que es Jesucristo. La iglesia había caído en un error doctrinal. Estaban divididos por causa de los hombres. Y la Biblia nos manda a centrarnos en Cristo Jesús. Hay un canto
que habla de eso, ¿no? Que dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Siembra la palabra, no vaciles más. Cuando Cristo venga, Él te pagará. Siembra la palabra, no vaciles más. Cuando Cristo venga, Él te pagará. El texto dice, aquí está, lo vamos a leer ahorita. Yo sembré, dice Pablo, Apolo regó, pero el que hace crecer es Dios. En el texto vamos a aprender que el que merece la gloria es Dios. Es el que merece la gloria es Dios. Entonces, en todo el capítulo 3, vamos a ver ese contraste. Vamos a ver ese contraste entre lo que es el liderazgo humano y su sabiduría y Jesucristo como el centro de nuestras vidas, centrados en la sabiduría de la palabra del Señor. Entonces, para englobar qué significa centrados en Cristo, vamos a leer una moraleja. La iglesia como templo de Dios, el texto resalta la iglesia como templo de Dios. La iglesia como templo de Dios es construida sobre el evangelio de Jesús. Sí, la iglesia como templo es construida sobre el evangelio de Jesús. Ese es el fundamento. Cuando usted construye una casa, la casa necesita unas buenas bases. La iglesia está sobre las bases de Jesucristo. Nosotros estamos sobre las bases de Jesucristo. Y el texto nos va a enseñar que es Jesucristo el que hace crecer la iglesia. Así lo dice el canto, ¿no? Es Jesucristo el que hace crecer la iglesia. La iglesia no la hace crecer el liderazgo de la iglesia. La iglesia no la hace crecer los que asisten a la iglesia. La iglesia crece es porque es Jesucristo el que la hace crecer. Así vamos a aprender. Pero cada creyente debe tener cuidado cómo construye encima. Si Pablo pone el fundamento que es Jesucristo y el mismo Jesucristo hace crecer. Pero cada congregante debe tener cuidado cómo sobreedifica encima. Es lo que enseña el texto englobadamente. Y al construir con cuidado, debemos usar buenos materiales, debemos tener un buen plano y debemos tener una actitud correcta. Vamos a grabarnos eso. Para construir necesitamos materiales buenos. Materiales buenos para construir. Necesitamos un plano. Usted se guía por el plano y el plano usted construye con materiales buenos. Luego hay que construir con una actitud correcta. Eso lo vamos nosotros a ver en todo este libro. Amén. Vamos a hablar de lo que es la iglesia como templo. Y la iglesia es construida en Jesucristo, que es el fundamento. El que hace crecer la iglesia es Jesucristo. Y si dice el texto como advertencia, cada congregante debe tener cuidado cómo sobreedifica. Los materiales que estamos usando, el plano que estamos usando y la actitud correcta. Amén. Señor, guíame con tu Espíritu Santo para enseñar tu palabra. Que tu bendición sea sobre todos nosotros cuando iniciamos el año y es un inicio donde hay trabajos, donde hay proyectos, donde hay objetivos. Queremos, Señor, establecer todos los planos, establecer todas las cosas, la iglesia en todo lo que tú mandas
y lograr lo que tú nos mandas a realizar. Te pido que me ayudes a comunicar en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, hay 5 cosas que ver en este texto bíblico. Primero, del versículo 1 al 8, allí en su Biblia, siempre me agrada que tengan la Biblia abierta, porque me gusta yo ver la Biblia y ustedes que la vean también. Del 1 al 8, está prohibido construir con fundamento incorrecto. El fundamento correcto es Jesucristo. Y está prohibido usar fundamentos incorrectos. Yo tomando el versículo 1 al 8, puedo extraer que la iglesia de Corintios estaba usando o estaba teniendo un fundamento incorrecto. ¿Qué dice la Escritura? Había divisiones, ¿verdad?, en la iglesia de Corintios. De manera que yo no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, y sois capaces, porque sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales, y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? Veamos que lo que estamos hablando era una realidad en la iglesia de Corintios. El texto muestra un contraste, Pablo y Apolos. La iglesia de Corintios se había desviado de su centro en Jesucristo por seguir a Pablo, por seguir a Apolos. Vemos en otros textos por seguir a Cefas. La iglesia estaba fijando su atención, era en la vista del hombre. La iglesia estaba fijando su mirada era en el hombre. Y cuando la iglesia pone su mirada en el hombre, se desvía del centro que es Jesucristo. Entonces podemos ver que como en el tiempo de antes, hoy en día tenemos a las iglesias que están fijando su mirada es en los hombres y no en Cristo. Y lo que yo quiero compartir con ustedes como doctrina básica es que nosotros en este año mantengamos nuestra mirada en Jesucristo como nuestro único fundamento, que es Jesús nuestro Salvador. Jesús es el todo de nosotros. No nos desviemos a poner nuestra atención en líderes humanos. No nos desviemos. La iglesia se desvió a seguir a Pablo, a seguir a Apolo, y la iglesia se desvió, y el texto llama entonces a la iglesia de Corinto, ustedes son unos carnales porque han perdido su mirada, han perdido su dirección en Jesús y están en esa hora peleando por sus líderes que cada uno profesa seguir, o que cada uno adora, o que cada uno idolatra como tal. Entonces leemos que Pablo le responde a la iglesia de Corintios en el 5, 6, 7 y versículo 8. Le dice, ¿quién pues es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Esto según los que a cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Si Pablo quiere enseñar a la iglesia, está bien, yo planté el fundamento. Apolo vino y regó, pero el centro del cristiano debe estar en el que da el crecimiento, y el que da el crecimiento, aquí dice el texto que es Dios. En el versículo 6 dice que es Dios, pero vamos a ver ahorita cuando veamos los fundamentos en sí. La Biblia nos dice que el fundamento es Jesucristo y el que edifica es Jesucristo. Vamos a ver dos cosas maravillosas. Aquí dice que Dios da el crecimiento, pero más adelante dice que Jesucristo es el que hace crecer. Entonces vemos en los dos textos que habla de que o hay dos, o es que son uno solo. Porque dice, Dios hace crecer, dice en el versículo 6. Más adelante vamos a aprender que es Jesucristo el que edifica, el que hace crecer la iglesia. Entonces vemos que Cristo
Pablo estaba claro en la doctrina de Cristo, que Cristo es Dios. Estamos claros, ¿verdad? Así que, conjunción conclusiva, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, el que da el crecimiento. Pablo quiere desviar su atención de la iglesia, que no estén fijando su mirada en sus líderes cristianos como partidos políticos, que no estén mirando al hombre como partidos políticos, sino que mantengamos nuestra mirada en el que da el crecimiento, que es Dios. Más adelante vamos a aprender que Dios que hace crecer es nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo le dice a ellos como tal que eran capaces de comer alimento sólido. Les voy a dar leche porque todavía no son maduros, están divididos, están adorando a hombres. El que adora a hombres no está centrado en Cristo. Ay, 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 uy, uy, uy. El que adora a hombres no está centrado en Cristo. Sea un líder cristiano o sea un líder político, el que adora a hombres, Pablo enseña que es un carnal, porque al único que debemos adorar es a Jesucristo. Les voy a dar leche por eso. Eran carnales en su relación, tenían celos, contiendas y disensiones eran porque uno seguía a Pablo y otro a Apolo, y la iglesia estaba dividida. Si vamos a examinar, podemos quizás decir que en ocasiones las iglesias están divididas en el mundo actual, porque las iglesias están divididas por federaciones, por organizaciones y por grupos. Las iglesias están divididas. No, yo pertenezco a esta federación, no, yo pertenezco a esta otra federación, yo pertenezco a esta organización. El hombre ha creado federaciones y organizaciones y eso no es bíblico. Eso es lo que nos ha causado es divisiones. Nos ha causado divisiones. Y las prácticas doctrinales de una y otra también nos causan divisiones por no tener un fundamento en Jesucristo. Entonces eran carnales en su carácter, eran egocentristas. Cuando uno dice, o cuando ellos decían, o cuando nosotros decimos, yo soy, ¿qué estamos diciendo? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Cuando estamos utilizando el yoísmo, nos hace referencia a nuestro egocentrismo, que mi vida está centrada en un hombre y no en Cristo. Yo soy de tal, yo soy de tal, o yo soy de tal partido, o yo soy de otro partido. La Biblia llama a esos carnales. El cristiano dividido en partidismo, hoy en día la Biblia lo llama un cristiano carnal, y no somos espirituales cuando nos dividimos por líderes religiosos o por líderes políticos como tal. Entonces, ellos no comprendían que es Dios el que da el crecimiento y no el hombre. El texto es claro, ¿no? No es Guillermo Anse, no es el liderazgo de la iglesia el que dan el crecimiento. Los líderes de la iglesia no deben ser venerados ni adorados. Al único que debemos centrarnos para nosotros poner nuestra mirada es el fundamento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia estaba construyendo mal. Estaba construyendo mal porque tenía un fundamento incorrecto. Si hablamos de fundamentos, la iglesia estaba dividida. La división es un fundamento humano, el egocentrismo, los celos, las contiendas, las rivalidades. Esas cosas son malos fundamentos. Recuerden ustedes que la Biblia dice, Pedro dice que nosotros somos piedras vivas. O sea, cada uno de ustedes es una piedra. No son piedras muertas. Esas piedras que están colocadas en el templo físico son piedras muertas. Esas piedras no van a hablar, no van a responder. Son piedras muertas. Pero la Biblia dice que ustedes son piedras vivas. Y como piedras vivas, ustedes deben fundamentarse en Jesucristo como la base sólida de sus vidas. Pero como piedras vivas, tendemos a celos, tendemos a contiendas,
tendemos a rivalidades, tendemos a vanaglorias, tendemos a actitudes pecaminosas, porque todos en algún momento podemos tender a pecar y esa piedra viva comete pecado. Entonces la Biblia dice del 1 al 8, prohibido construir con fundamento incorrecto. Luego entramos al versículo 9 al 11, donde Pablo dice, ahora sí vamos a construir bien. Y entonces Pablo dice, vamos a construir en el fundamento correcto. Y leemos el versículo 9 en sus textos. Nosotros somos colaboradores de Dios. Pablo está enfocado en la unidad. Cuando él dice nosotros, él está involucrándose, él como a Pablo, él está involucrando a Apolos y está involucrando a Cefas. Él no se está metiendo él solo. Él está diciendo, nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio. Nos ve como algo, como la agricultura, pero luego lo enfoque como un edificio. Vamos a ver, en este texto vamos a ver a la iglesia como un edificio. Y en el versículo 10, vemos que, déjenme ubicarme, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, la palabra perito arquitecto allí es una sola, o sea, en griego es así mismo, como usted la ve ahí es la misma, es arquitectón, ¿no? Sí, arquitectón, yo puse el fundamento. Pablo dice, yo les puse el fundamento a ustedes. ¿Quién predicó a todas las iglesias gentiles? ¿Quién predicó a todas esas iglesias en Asia? ¿Quién fue enviado a predicar a los que no eran judíos, sino a los que eran extranjeros? El apóstol Pablo fue escogido por Dios y fue a predicar ese mensaje de gracia, a entregar el fundamento de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el apóstol Pablo. Y por eso Pablo, como tal, es nuestro último apóstol. ¿Por qué es nuestro último apóstol? El apóstol Pablo. Recuerden ustedes que uno de los requisitos para ser llamado al apostolado es que la persona sea llamada directamente por Jesucristo. Es que la persona, es decir, Dios capacite a esa persona directamente con un mensaje claro. Y la Biblia dice que el apóstol Pablo dice que cuando yo me convertí, que iba camino a la tierra, creo que no me recuerdo a cuál tierra iba, creo que Damasco, cuando iba, él cayó. Algunos discuten, no, iba un caballo, iba caminando, yo no sé dónde iba, pero lo importante es que él se le presenta. ¿Quién? El mismo Señor Jesucristo se le presenta. El libro de Hechos lo menciona. Y Pablo cae y dice que cuando él se convirtió, él no fue a ninguno de los apóstoles antes que él, sino que él fue a Jesucristo. Y dice la Biblia que estuvo 3 años en Arabia apartado. Y el que le estaba enseñando al apóstol Pablo era el mismo Jesucristo en persona. Le estaba enseñando a a Pablo. Jesús a Pablo. Vemos también cuando tomamos la cena del Señor, que la vamos a tomar, dice el texto, lo que yo recibí del Señor, dice el texto, también se los transmito a ustedes. Y Pablo fue llamado como apóstol por el mismo Jesucristo y es nuestro último apóstol como tal. Hoy en día hay gran variedad, una proliferación de apostolados que después del siglo XXI en adelante comenzaron a salir. Pero antes del siglo XX, hacia atrás, antes de morir el último apóstol, que fue el apóstol Pablo, y vinieron los padres o los discípulos de los apóstoles, que los llamaban los padres de la iglesia. Después de eso más nunca se nombró apóstol sobre el evangelio, sobre las iglesias. Se comienza a nombrar el apostolado ahora después del siglo XX en adelante, vamos a decirlo así, que el hombre creó ese movimiento de apostolado y de profetas. Entonces, ¿quién pone el fundamento? Dice allí Pablo. Pablo en las iglesias de Asia, dice, puso el fundamento. Timoteo y Apolos seguían con el fundamento que puso Pablo. Construyeron las iglesias con doctrinas en Jesucristo. Efesios 2:20 dice, ¿qué dice? Efesios 2:20, que nosotros, la iglesia, estamos fundamentados, estamos en el fundamento
de profetas y apóstoles como tal, tanto los profetas del Antiguo Testamento, tanto los profetas del Nuevo Testamento, y nuestro fundamento principal es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya Pablo dejó el fundamento, que es Jesucristo, y dice que otro edifica. ¿Han leído allá en Mateo 16, versículo 18? ¿Qué dice Mateo 16, versículo 18? Dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, la revelación de Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo dijo, cuando Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, recibió esa revelación. Era una verdad. Cristo era el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: sobre esta verdad, sobre esta roca, yo edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? La roca de Cristo. Hoy en día la iglesia religiosa ha entendido que la roca es Pedro, porque yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Recuerden que roca, Pedro, en griego es roca también, se diferencia por algunos tildes, roca, Petros, pero cuando dice sobre esta roca, no está diciendo sobre Pedro, está diciendo sobre lo que tú estás revelando, que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y entonces el fundamento de la iglesia hoy es Cristo, y tenemos que predicarles a Cristo. Y dice el texto bíblico que hay uno que edifica, versículo 10 lo dice. Dice, hay uno que dice, otro edifica encima. Yo puse el fundamento, otro edifica encima. ¿Quién es ese otro que edifica encima? Ya lo leímos, Mateo 16, 18. El que edifica la iglesia es Cristo. Pero cada uno, ahí sí entramos nosotros, los congregantes. Ahí entramos los congregantes, pero cada uno, mire cómo sobre edifica. O sea, yo soy culpable si después de tener el fundamento que Pablo le dio a la iglesia al principio, después de ser edificados por Cristo, yo soy responsable ahora de sobreedificar sobre ese fundamento. Si yo me desvío en doctrina y les doy a ustedes otro fundamento que no es el de Cristo, por eso el texto advierte y dice: cuidado, cuidado los congregantes, cómo sobreedifican. Así que nosotros tenemos participación en la sobreedificación. Nosotros tenemos participación en esa sobreedificación. Cada congregante tenga cuidado cómo sobreedifica. ¿Podemos hacerlo bien? ¿Cómo lo podemos hacer mal? Depende de si estamos centrados en Cristo. Depende si estamos centrados en la doctrina bíblica. ¿Es nuestra regla de fe? Hoy en día están violando la regla, nuestra regla de fe, que es la Biblia. La gente está violando la palabra de Dios por resaltar revelaciones humanas. Hoy en día se está resaltando más lo que llaman revelación humana, que Dios me reveló, lo están poniendo por encima de la misma palabra de Dios. Y ya en las iglesias no se predica la Biblia. Ya en las iglesias no se predica el texto paso a paso. Ya la iglesia no habla de Cristo, no forma gentes enseñándole con las escrituras, sino todo es: Dios me habló, Dios me reveló, Dios me dijo y yo te digo. Y entonces violamos el texto de Dios. Por eso el texto dice: cuidadito, cuidado, como cada uno de ustedes están sobreedificando. Entonces, en este punto número 2, del 9 al 11, vamos a construir con el fundamento correcto, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando vamos a construir, ¿qué pasa? Cuando vamos a construir, ¿qué necesitamos? Cuando vamos a construir, ¿qué necesitamos? El templo está sin hacer. Compramos bloques, cemento, el terreno, ponemos el fundamento lo ponemos, las bases, las columnas, ponemos el fundamento, luego vamos y vemos los materiales. Hay varios precios de bloques, ¿oyeron? Hay bloques de un precio, otros de otro y otros de otro. La Biblia dice que tenemos que edificar con calidad, con calidad. Aquí hay una metáfora. Vamos a ver esta metáfora.
Vamos a ubicarnos del 12 al 15, por favor. Si sobre este fundamento, ¿están conmigo? Versículo 12. Si sobre este fundamento, ¿quién es el fundamento? Algunos edificare. ¿Quiénes son los algunos? Nosotros. ¿Algunos edificare con qué? Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Hay 6 tipos de materiales. Hay materiales que son duraderos y materiales perecederos. Vemos que nos da el oro y la plata y las piedras preciosas como materiales duraderos. Usted pasa el oro por fuego y no lo acaba, se pule más. Usted pasa la plata por fuego y se pule más. Y usted pasa las piedras preciosas por fuego y se pulen más. Pero usted pasa la madera, el heno en la paja y la hojarasca, el monte o la basurita, usted la pasa por fuego y se quema. Entonces muestra 2 tipos de materiales el texto bíblico, haciendo de que como yo edifico encima, usa estos materiales. Por eso dice el texto, cuidado como cada quien sobre edifica. Cuidado como cada quien sobre edifica. Entonces cuando nosotros vemos los que edifican encima con materiales perecederos, la madera, el heno y la hojarasca, equivale a impartir enseñanzas falsas, inadecuadas y superficial. Vea, si usted pasa toda su vida predicando enseñanzas falsas, inadecuadas, superficiales, usted podrá pensar que se la está comiendo en lo que está enseñando. Pero el día que usted esté delante de Cristo y Cristo lo juzgue y lo pase por el fuego, lo que usted enseñó, no conforme a lo que Dios manda, eso se va a quemar. Y en realidad usted no va a recibir recompensa. Entonces, en cuanto a la doctrina, hay personas que pueden pensar que se la están comiendo porque están dando revelaciones de que Dios me dijo, de que Dios me reveló, de que Dios me habló sin temor alguno. Me decía un pastor antier que me vino a visitar, me decía, ¿será que esas personas que dicen Dios me habló y dan un mensaje a las iglesias y los mensajes no son reales, son mensajes de su conciencia? ¿Será que ellos están engañados o será que ellos no saben que no lo saben? ¿Será que ellos saben que están engañando, lo que quiere decir, o no lo saben? Porque es un pecado grave cuando un congregante le dice a otro, Dios me habló una palabra para tu vida. Mire, eso es muy delicado, es muy delicado. Porque si Dios no mandó a decirle nada a usted, lo que usted está haciendo es madera, heno y hojarasca. Y el día del juicio, eso se va a quemar. Es como cuando en aquel día, dice Mateos, muchos le llegarán en su nombre diciendo, Señor, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos nuevas lenguas. ¿Y qué le dirá el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no es por lo que hacemos, no es por vista, es por la fe auténtica. Y esa gente será excluida del reino de Dios. Fundamentos en sabiduría humana. ¿Cuánta gente predican hoy en día en fundamentos en sabiduría humana? Hay gente preparada en sabiduría humana. Un abogado, un doctor, un profesor universitario. Pueden agarrar la Biblia, hacer un análisis y compartir un mensaje, pero sin la gracia del Espíritu de Dios. Porque para una persona predicar un mensaje, tiene que ser llamada por Dios. Para una persona predicar un mensaje, necesita tener el Espíritu Santo de Dios. Entonces no es la sabiduría humana.
sino el buen uso, ni si se usa mal la Biblia, pero es lo que tengo escrito aquí. Entonces, otra cosa que es madera llena de hojarasca es la vida pecaminosa. Vean los bloques. Todo se ve nítido, ¿verdad? ¿No ven un bloque manchado por allí? ¿No ven una marca en la pared por allí? ¿Ven alguna marca? ¿Ah? Cuando ustedes ven la pared y ven un pie, una mancha, ¿será que se nota? Si yo voy con el zapato y le pongo los 45 allí, ¡tuts! Y usted va pasando, ¿será que usted va a ver los 45 del pastor ahí pegados en la pared? Se nota cuando en una edificación donde hay muchos bloques, hay un bloque que tiene un sucio, se nota. Entonces, cuando es la madera heno y hojarasca, las piedras vivas están manchadas con algún pecado. Cuando las piedras vivas pecan, ¿usted cree que se nota? Cuando un cristiano peca, ¿usted cree que se nota? Cuando hay un pecado en algún cristiano, ¿usted cree que se nota? Claro que sí, se nota. Se nota el pecado que se comete. Y las personas, uno dirá, bueno, pero yo le pido perdón a Dios. Y Dios me perdonó. Amén, gloria a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios nos perdona, gloria a Dios. Somos lavados por la sangre de Cristo. Pero la mancha en la pared sigue. Porque la gente, ¿qué pasa en la gente del mundo? Sigue hablando de la mancha. Sigue hablando de la mancha. Hubo un pastor, ¿verdad? Hace años, en una iglesia, que cometió un adulterio, ¿no? Dejó a su pastora, a su esposa, pues, y tomó una oveja y se unió a ella. El pastor murió. El pastor ya quizás no está en la tierra. Y ese pastor pidió perdón a Dios y fue perdonado por Dios y está en el reino de los cielos. Sí, amén. Pero hasta el día de hoy, la gente todavía, cuando recuerdan, hablan de lo que hizo ese pastor. Sí, Dios te perdona, pero el mal testimonio queda. Y eso es madera, heno y hojarasca. ¿Me están entendiendo, verdad? Entonces, los que edifican con materiales imperecederos como el oro, plata y piedras preciosas, eso equivale a buena doctrina. Eso equivale a un estilo de vida diferente. Eso equivale a hacer las cosas como Dios nos manda. No es igual que tú digas que tú hagas algo porque Dios te mandó. Qué bello es cuando tú haces algo y Dios te manda. Amén. Eso es oro, plata y piedras preciosas. Pero ¿qué pasa cuando tú haces algo y Dios no te manda? ¿No te has puesto a examinar eso? Cuando hacemos algo y Dios no te mandó. Eso es madera, heno y hojarasca. La pregunta es, iglesia, la pregunta es, ¿será que todo lo que tú has hecho en la vida, Dios te mandó? ¿O será que hay cosas que tú has dicho que Dios te mandó y nunca te mandó? Lo que quiero contrastar es que el oro, la plata y las piedras preciosas es aquello que está bajo la voluntad de Dios y bajo la palabra de Dios. Pero cuando tú haces algo que no está bajo la voluntad de Dios y no está bajo la palabra de Dios, eso es madera, heno y hojarasca. Es lo que quiere contrastar el apóstol Pablo en estos versículos 12, en el versículo 12. En el 13, leemos el 13. La obra de cada uno se hará manifiesto. No hay nada oculto, ¿verdad? No hay nada oculto, ¿verdad? Todo se manifiesta. Lo que se hace, se sabe. Quizás a veces se piensa, yo hice algo y nadie me vio. Te vio el Rey de Reyes y Señor de Señores. Casi nadie nos ha visto cuando cometemos un error o cuando cometemos un pecado. Y aún Dios se encarga que si sigues cometiendo el mismo pecado, en el pasar del tiempo también la gente se dé cuenta. Entonces, dice el 13, la obra de cada uno será manifiesta porque el día lo declarará. ¿Están conmigo en el texto? Ahí dice el texto, el día la declarará. ¿Qué día es ese? Pasa que Pablo debió explicar más, ¿no? Él dice, el día lo declarará, pues por el fuego será revelada. O sea que Dios va a revelar lo que nosotros hemos hecho bien para Dios y lo que hemos hecho mal para Dios, eso se va a revelar. Nosotros pensamos que, tranquilo,
yo lo hice y Dios me perdona. Pero la Biblia dice que cuando estemos en el día del juicio, todo lo que hemos hecho, sea bueno, sea malo, será revelado. Será pasada por nuestra mente como una película, lo que hemos hecho bueno y lo que hemos hecho malo. Cuando dice la Biblia, el día lo declarará. ¿Sabe que hay 3 tipos de días en la Biblia, no? En la Biblia existe el día del hombre. El día del hombre como tal, 1 Corintios 4:3, es el día actual. El hombre como tal, en su día, está tomando decisiones propias, y esas decisiones propias, la Biblia lo llama el día del hombre, un gobierno humanista, un gobierno humano. Los tribunales toman decisiones humanas. Los tribunales, los abogados, todas esas personas que Dios le ha dado autoridad y poder sobre los gobiernos, toman decisiones, y ese es el día del hombre. Es lo que la Biblia dice. Bueno, toman decisiones buenas o malas, pero algún día eso será revelado. Hay otro día, además del hombre, que es el día de Cristo. ¿Cuál es el día de Cristo? El día que venga Cristo y arrebate la iglesia. A esto se refiere el texto cuando dice: el día lo revelará, el día lo mostrará. Cuando venga Cristo, todos nosotros vamos a pasar por el tribunal de Cristo. 1 Corintios 5:10, Romanos 14:10 nos enseña que pasaremos por el tribunal de Cristo, y cada uno de nosotros seremos juzgados por las cosas que hemos hecho. Pasaremos por el fuego, y si lo que hemos hecho es oro, plata y piedras preciosas, gloria a Dios, vas a recibir recompensas de Dios. Pero si lo que tú has hecho es madera, heno y hojarasca, eso va a ser quemado y no vas a recibir ninguna recompensa. Y ninguno vamos a escapar de ese tribunal, de ese juicio. Eso dice el versículo 13. Y dice: la obra de cada uno, la cual sea, el fuego la probará. 14. Si permaneciera la obra de alguno, que alguno sobreedificó. Vean que el texto es claro, ¿no? Sobreedificar encima del fundamento que es Jesucristo, donde Cristo hace crecer la iglesia, Cristo la edifica, pero cada uno de nosotros es llamado a sobreedificar. La Biblia dice que lo que nosotros sobreedificamos, si lo hacemos bien, recibiremos recompensa. Si la obra de alguno se quemare, ¿qué es lo que se quema? ¿Qué es lo que se quema según el texto? Lo que es esta metáfora. ¿Qué es lo que se quema? Madera, heno y hojarasca. Vamos a analizar el versículo. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Esta pérdida no tiene nada que ver con la salvación de tu alma. No tiene nada que ver con la salvación de tu alma. Pérdida es que no vas a recibir las recompensas que Dios ha establecido para dar a todos los cristianos que sobreedifiquen bien. Sufrirás pérdida. Y el texto bíblico dice: si bien él mismo, ¿qué dice el texto? Si bien él mismo, ¿qué dice el texto? Si él mismo será salvo. Yo a veces yo lo traduzco: si él mismo será salvo de chiripa. ¿Me entienden, verdad? Es salvo de chiripa. Porque es salvo aunque no hizo nada. Así hay cristianos hoy en día que están haciendo cosas y no lo están haciendo bien, porque no están orando, porque no están clamando, porque no están buscando la dirección de Dios, y están haciendo las cosas según su conciencia humana, según su guía humana. Eso es madera, heno y hojarasca, y eso se quema. Nosotros debemos hacer lo que Dios me manda hacer. Por eso es un grave delito decir: Dios me dijo algo para ti. Qué error tan grande. Y si no te dijo nada Dios, eso es madera, heno y hojarasca, y vas a sufrir pérdida, aunque vas a ser salvo de chiripa. Y el bien, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, ¿Saben qué significa ser salvo así como por fuego? Un comentarista dice que cuando una persona está en una casa, California, ¿vieron la noticia en California? Todos los cerros de California alrededor, ese cerro de Hollywood, ¿verdad? Esos cerros donde se ve Hollywood, que es un centro de
de pecado, de inmundicia, todas esas películas que nosotros vemos, esa gente tienen prácticas hechiceras y satánicas. Yo decía, quizás todo eso es por tanta depravación y pecado que ha salido de esos lugares. Pero ¿qué pasa? Las montañas se están quemando y está saliendo, salpicando fuego, y el fuego está salpicando, y como todas esas casas son de madera, el fuego está cayendo en las casas. Hay un montón de casas quemadas, un montón de casas quemadas allá en California. Y dice que la gente ha salido de sus casas y se les ha quemado todo. Y han salido ellos solos y se han salvado. Cuando la Biblia dice esto aquí en el texto, aún así como por fuego, será salvo, aún así como por fuego, quiere decir que, bueno, te salvaste de chiripa. Saliste sin nada, perdiste todo. Ya no tienes nada, no tienes recompensa ni nada, aunque eres salvo. Entonces vemos esto en el versículo 14. Si la recompensa no es la salvación, sino el premio de tu servicio, yo sí digo, son el texto bíblico, que hay personas que recibirán recompensa en el cielo, y hay personas que no recibirán porque en la tierra no hicieron nada para el Señor, o lo que hicieron lo hicieron mal, y es madera, heno y hojarasca. Todos tenemos algo que hacer en la obra del Señor. Todos a veces pensamos que hacer en la obra del Señor es pararse aquí a predicar, o dirigir, o cantar en el coro, o ser maestro, o ser ujier, y esto es lo que van a ser premiados. No. Dios le ha dado a cada quien algo que hacer. Tú tienes algo que hacer que quizás no se ve en la iglesia, quizás no vemos que estás haciendo nada, pero tú tienes algo que hacer que Dios te ha puesto a hacer. Hazlo, cúmplele al Señor. La oración es algo que Dios pone a hacer a mucha gente. Orar. A veces estamos firmes, tenemos la ayuda de Dios como líderes cristianos. No es gracias a nuestra oración, es gracias a la oración de esos mayores, de esos adultos mayores que oran todos los días por su pastor o por sus líderes. Los obreros con recompensa o los obreros con pérdida. Versículo 14 dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual vosotros sois, santo es. ¿Qué significa esto, hermano? Ay, papá. Si alguno destruye el templo de Dios, ¿cómo yo destruyo el templo de Dios? Cuando hago cosas que Dios no me manda, y con las cosas que Dios no me manda, entonces yo daño el templo de Dios. Cuando imparto una doctrina bíblica que es una falsa doctrina, y eso desvía a la iglesia. ¿Sabes qué es enseñar una falsa doctrina y desviar a toda una iglesia a la falsa doctrina? Eso es destruir la iglesia de Dios. Eso es destruir la iglesia del Señor. Como la gente hoy en día, está engañada, dando doctrinas de hombres, dando sus propias revelaciones humanas y haciendo actividades esotéricas, haciendo actividades que se ven para llamar la atención, para decir que son poderosos. Y eso le gusta a la gente. Aquí no van a ver ustedes que yo haga así y todos caigan dormidos. No, Señor, eso no lo van a ver nunca. ¿Por qué razón? Porque ¿de dónde sale eso? ¿De qué parte sale eso en la Biblia? ¿Dónde está en la Biblia que Jesús hizo y tumbó las multitudes? ¿Dónde sale la Biblia que los apóstoles genuinos en el texto bíblico hicieron así y se cayó la gente? A veces uno no emite una palabra porque quizás puede herir conciencias, pero lo que uno puede decir que eso no es de Dios. No es de Dios andar tomando gente. No es de Dios. Yo le mandé un video a los músicos, ¿no? Le mandé ayer un video a los músicos que ven en internet, porque el predicador vio que un músico, yo dije, oye, para mí está bueno, dije yo. El predicador vio que los músicos, a veces cuando el predicador está predicando, los músicos se ponen a darle a tilín, tin, 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 tilín, tum, 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 y alguno está con el bajo, pum, pim, 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 y eso distrae al predicador. Yo dije, oye, maravilloso, se lo mandé a los muchachos y les dije, si el domingo yo los veo a ustedes dándole, moviendo algo, mientras yo estoy predicando, les voy a hacer así, y los voy a tumbar. Porque en el video se ve, hizo así, y el tecladista cayó zumbado en el piso.
y todo el mundo es viendo, buscando que ver, asombrado. Eso no es de Dios. Eso es madera, heno y hojarasca. No se dejen guiar por las cosas que se ven, iglesia. No se dejen guiar por las cosas que se ven. Recuerden, hay que buscar a Dios. El buscar a Dios es un acto de fe. Eso es un engaño. ¿Qué quiero decir? No se dejen guiar por las cosas que se ven. En los cultos cristianos también se manifiestan demonios. En los cultos cristianos también se manifiestan hechos espirituales que no son de Dios. Porque el diablo, estamos en los últimos tiempos y el engaño se está metiendo en la iglesia para desviar a los creyentes justos, para desviar a los creyentes que en verdad lo son. Así que no se dejen guiar por lo que se ve. Busquemos a Dios. La salvación es un acto de fe. Deje de estar buscando cosas que ver. No voy para aquel culto porque en aquel culto veo más. Porque en aquel culto la gente brinca, o la gente danza, o la gente tambalea, o la gente brinca y se siente el Espíritu de Dios. No, eso no es ningún Espíritu de Dios. Usted se cree menos porque no tiembla. Usted se cree menos porque no danza. Usted se cree menos porque no le da una tumbadera. Por eso se cree menos. No créase, usted es importante para el Señor. Así como usted está, Dios lo ha escogido antes de la fundación del mundo y usted es hijo de Dios. Manténgase en el fundamento que es Jesucristo y manténgase en la palabra del Señor. Así se ha hecho. Así como por fuego, versículo 15, 16 y 17, trae consecuencias, ¿no? Destruir el templo de Dios. Hay mucha gente que está destruyendo el templo de Dios con las falsas doctrinas que se están metiendo dentro de las iglesias. La están destruyendo con corrupción. Hay corrupción en las iglesias. Hay corrupción, hay robos en las iglesias. Hay estafas en las iglesias. Se está estafando a las ovejas. Se les está quitando el dinero a las ovejas con un engaño de que Dios me dijo. Y se les está quitando los bienes materiales a la gente. Eso es destruir la iglesia. Eso es destruir el templo de Dios. Y a veces la gente destruye el templo de Dios con las inmoralidades o falsas doctrinas también. Inmoralidad destruye las iglesias. Pecado destruye las iglesias. Vemos en las iglesias gentes que ministran, gentes que cantan, gentes que adoran. Y hay una ensalada donde hay fornicaciones en medio de todas esas gentes que ministran juntos. Y eso no se sabe ni nada por el estilo. Eso es destruir el templo del Señor espiritualmente. Quien haga eso encontrará, dice el texto, ruina, debilidad y enfermedad. Ananías y Zafira quisieron engañar al Espíritu Santo. ¿Y qué les sobrevino a ellos? Muerte. ¿Qué dice la Biblia cuando una persona toma la cena del Señor indignamente? Dice la Biblia que hay muchos débiles, hay muchos enfermos y algunos duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Algunos duermen, algunos se han muerto por causa de tomar la cena del Señor indignamente. Algunos tienen enfermedades y algunos tienen debilidades en sus cuerpos. No es un absoluto que a todo el mundo le va a pasar esto. No, Dios específicamente sabe a quién Dios permite que le sucedan estas cosas. Entonces, cuando el texto dice Dios le destruirá a él, está hablando de recibirá consecuencias por hacer daño al templo del Señor. Seguimos a la otra parte, porque la otra parte habla de 18 al 20, habla de los planos. ¿Por qué habla de planos? Habla de un contraste, vamos a leerlo, habla de un contraste, 16 al 18, de lo que es la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Porque ellos estaban confiando en quién, en la sabiduría de Pablo, en la sabiduría de Apolos y en la sabiduría de Cefas y de otros más. Ellos estaban confiando en la sabiduría de esa gente. Y entonces, en este texto, el apóstol Pablo le dice, la iglesia no debe estar fundada en la sabiduría de los hombres. La iglesia debe estar fundada en Jesucristo y en la sabiduría de Cristo que está en su palabra, la Biblia y más nada. Entonces, lo leemos. Dejen de engañarse a sí mismos. Dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios del mundo, necesitan volverse necios
para ser verdaderamente sabios. Si piensan que porque saben mucho de las cosas del mundo, o saben mucho de las teorías del mundo, o saben mucho de los documentales del mundo, se creen sabios, el texto les dice, háganse necios, porque la sabiduría del mundo es algo inútil delante de Dios. Ya sea Pablo o Apolos o Pedro, o el mundo, perdón, leí el de abajo. Dice, de acuerdo, no, si piensan que son sabios de acuerdo a los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Vemos muchos sabios hoy en día, vemos muchos sabios que nos gobiernan, vemos muchos sabios que nos dirigen, pero la sabiduría del mundo es insensatez para con Dios. Como dice la Escritura, Él atrapa a los sabios en la trampa de sus propias astucias. Y también el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que no vale nada. Oye, yo tengo bastantes doctorados, tengo bastantes conocimiento de las universidades. Todo eso, Pablo decía que en Colosenses, que en Filipenses 3, que eso es basura, que él lo tenía por basura, todo el conocimiento que él adquirió. Entonces, no se jacten, no se exalten, no exalten a los hombres, ya que es un absurdo estar exaltando a hombres por su sabiduría humana. Iglesias que exaltan a sus líderes por su sabiduría humana. Iglesias que exaltan a sus líderes de gobierno por su sabiduría humana. No estén exaltando a ningún hombre. No estén adorando a ningún hombre, porque eso es necedad, eso es pecado. Es pecado estar adorando hombres. No debemos venerar hombres, no debemos exaltar hombres como tal, sea en el ámbito religioso, sea en el ámbito político. No debemos adorar ni venerar hombres, porque la Biblia enseña que eso es pecado. Y cuando la iglesia cae en adorar seguidores humanos, en aún dividirse por seguidores humanos, eso es pecado. Y tenemos iglesias hoy en día, tenemos creyentes hoy en día que están divididos por sus líderes religiosos y están divididos por sus líderes políticos y no se hablan por situaciones políticas como cristianos, y eso es pecado. La Biblia dice eso es un absurdo. No se jacten en los hombres. ¿Qué decían ellos? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Estefa. ¿Qué dicen los cristianos? Yo soy del partido X, yo soy del partido Y. Yo soy de este, yo soy del otro. Y todos tienen a Cristo, pero unos dicen yo soy de este, yo soy de esto. Eso es un absurdo como tal, dice el texto bíblico. Eso es perecedero, eso se acaba. No pertenecemos a nadie. Cuando leemos el texto bíblico, vamos a ubicarnos allí, en el versículo 19, por favor. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en su astucia. El 20, otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos, que son vanos. El 21, así que ninguno se gloríe. Voy a estar yo gloriándome en mis líderes religiosos. Voy a estar yo gloriándome en los presidentes de nuestra asociación o los directivos de la asociación a la que nosotros pertenecemos. Vamos a estar nosotros gloriándonos en ellos, o vamos a estar nosotros exaltándolos a ellos. La Biblia nos enseña que no debemos estar exaltando ningún tipo de hombre. Así que ninguno se gloríe en los hombres. ¿Qué dice la otra parte? Porque todo. ¿Qué le dice Pablo a la iglesia? Usted dice, yo soy de tal, yo soy de tal, yo soy de fulano. Pablo les dice, no, todo es de ustedes, todo es de la iglesia. El versículo 22 a mí me impactó, lo puse en el estado, me impactó el 22, todos son interesantes,
Pero el 22 me impactó porque el 22 revela un mensaje que dice, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Me encantó, lo puse en el estado. Ustedes no le pertenecen a nadie, no se pongan hasta decir, no, yo soy de fulano. A veces uno escucha, ¿a qué iglesia vas tú? No, yo voy a la iglesia de Guillermo Anse. No, no diga yo voy a la iglesia de Guillermo Anse. Yo voy a la iglesia de Cristo. Yo voy a la iglesia central. A veces uno, no, yo soy de pastor Pedro Pérez. Oh, no, yo soy pastor de Joaquín. Yo soy de Joaquín Crespo. No, yo soy de Luis Herrera. No se ponga a estar diciendo que usted es de nadie. El texto en el versículo 22 resalta si es Apolos, si es Pablo y si es Cefas, cualquier hombre está puesto para el servicio de nosotros. Ay, ay, ay. Así que ustedes no le pertenecen a los gobernantes. Los gobernantes están puestos para servirnos a nosotros. Así que no está diciendo, yo soy de tal, yo soy de fulano. Usted no es de nadie, usted es de Cristo. Y más nadie. Yo sea del mundo, el mundo es de nosotros. No se va a poner a decir que vaya a una casa de ese y va a decir, esta casa es mía. Y va a correr a la gente de la casa. No, así tampoco, ¿no? Así tampoco. Pero lo que dice la Biblia es que en Cristo todo es nuestro. El mundo, ¿qué más es nuestro? La vida. La vida es nuestra, Dios nos la ha dado. ¿Y qué es nuestro también? La muerte. Ay, 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 no me gusta. La muerte es de nosotros. Eso está establecido, que los hombres mueran. La muerte es de Dios. Dios lo permite. El vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿No saben ustedes que cuando una persona muere es mucho mejor? Mire, el día de la muerte, usted es el día más alegre de su vida, porque su alma sale y se va a las moradas celestiales, porque usted tiene a Cristo como fundamento. Tiene a Cristo como fundamento de su vida. Entonces, la vida y la muerte son de nosotros. Nos morimos, seguimos viviendo. Seguimos viviendo para Cristo. Y dice el porvenir, el presente, el porvenir, el tiempo. El tiempo es de Dios. No se afane por el tiempo es de Dios. Y por último entonces dice, y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Por eso es que cuando empecé les dije, centrados en Cristo, porque en Cristo todo es nuestro. Todo nos pertenece a cada uno de nosotros. Así que iglesia, los congregantes, estemos apegados fielmente en construir una iglesia en una doctrina según la palabra de Dios. Si alguien me viene a decir, pastor, eso que usted predicó, no estoy de acuerdo. Yo por el texto bíblico les he demostrado que el texto bíblico lo enseña que todo es nuestro. El texto bíblico me enseña que el fundamento que usted debe tener en su vida es a Cristo. El texto bíblico dice que enseña que aquí usted debe glorificar es a Cristo. Que usted no debe estar glorificando hombres. Que usted no debe estar alabando hombres. Que usted no debe estar diciendo yo soy de. Porque el texto dice todo es nuestro. Toda esa gente que están gobernando en el mundo son puestos para servirnos a nosotros. Si ellos lo hacen mal, la Biblia dice que es madera, heno y hojarasca. Y el día del juicio, cuando pasen por el fuego de Dios, todo lo que han hecho se quemará. Y si no tenían a Cristo, entonces irán a lo que es el Hades, infierno o Seol y se perderán para siempre. Están calladitos. Bueno, todo es vuestro. Así que nuestro fundamento es Cristo. La conducta, el congregante de buena doctrina. La vida moral será probada. Si es oro, plata o piedras preciosas, si es madera, heno, hojarasca, la vida moral. Si hay vidas inmorales, eso va a pasar por el fuego y se va a quemar. Si hay vidas moralmente correctas, éticas, al pasar por el fuego, Dios lo que te va a decir es, toma recompensas, porque moralmente te has portado
como manda la Biblia. Los proyectos de la iglesia, los objetivos de la iglesia, ¿todos deben ir acorde a la sabiduría de los hombres o a la sabiduría de Dios? Deben ir acorde a la sabiduría de Dios. Vean, por eso es que debemos orar mucho, mucho y mucho. Porque andar en el blanco, porque dar exactamente lo que Dios quiere, porque conocer la voluntad de Dios, por la palabra conocemos la voluntad de Dios, pero a veces usted quiere hacer algo y usted le pide a Dios, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, y cuando lo hace, se equivocó y no era. Conocer la voluntad de Dios necesitamos orar mucho. Por eso nuestros proyectos, nuestros objetivos, le pedimos a Dios que nos guíe en su sabiduría, en la sabiduría bíblica, en su voluntad, y no según la conciencia de los humanos. Porque si nos preguntamos todas las conciencias humanas, para que todas las conciencias den una opinión, vamos a resaltar en la conciencia humana, porque cada quien da una idea. Vamos a pintar el templo, yo quiero que sea blanco, y uno va a decir, no, yo quiero amarillo, y otro va a decir, no, yo quiero azul, y otro va a decir, yo quiero rosado, y otro va a decir, yo quiero negro, y se va a armar una pelea, porque las conciencias de todos es distinta. Y entonces cuando hablamos de conciencias humanas, lo que se impone es eso, el humanismo, que hacer las cosas humanamente. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe con su Espíritu Santo, que Dios guíe a sus líderes, que Dios guíe a su pastor para dar en el blanco y hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y no conforme a mi propia voluntad. Porque si yo lo hago mal, entonces es madera, heno y hojarasca. Pero si lo hago bien, es oro, plata y piedras preciosas. Y el día que pase por el fuego, entonces recibiré recompensa. Así que, amados hermanos, bueno, este era el mensaje de hoy, ¿no? Centrados en Cristo todo el año. Quise empezar con esto. Vamos a centrarnos en Cristo. Vamos a leer la Biblia. Vamos a estudiar la Biblia. Vamos a guiarnos por la fe. Vamos a creer en Dios por la fe. Y no vamos a estar buscando cosas que ver. Si usted está buscando cosas que ver, está equivocado. Porque la salvación es un acto de fe. Somos salvos es por la fe. No por obras para que nadie se gloríe. No es por el show. Cristianos están buscando el show, el fabulismo en los cultos cristianos, y eso lo llaman poder del Espíritu Santo. Recuerden ustedes que la magia existe. Recuerden ustedes que la brujería existe y se infiltra no en el mundo, se infiltra en las iglesias, ¿oyeron? En las iglesias. Así que oremos mucho. Cuando uno ora, ellos molestan. Yo en la madrugada me he dado cuenta ahora, el año pasado, a finales de año, que cuando oro, alrededor de todo esto, ahí andan ellos. Ellos están por allá, son ahorita. Por ahí están. De repente están en esos puestos vacíos, de repente alguno está sentado al lado suyo. Hermanos, los demonios están en todas partes, entiéndame. Dios los echó del cielo a la tierra. ¿Dónde están? ¿Dónde están ellos? Están en la tierra. Y cuando armamos una zampablera, ¿saben ustedes qué es una zampablera? Estoy hablando criollo, ¿no? Cuando usted arma una zampablera en su casa, o armamos una tremenda pelea, ¿ustedes creen que no hay por allí alguien alrededor, agente de lo malo, zumbando dardos? ¿Ah? ¿No cree usted? Cuando en las iglesias se arman zampableras, y es la iglesia, tenemos al Espíritu Santo de Dios, ¿no cree ustedes que el diablo puede lanzar sus dardos dentro de la iglesia? ¿No creen ustedes que esos shows que se arman en las iglesias hoy en día, ustedes creen que no? Todo es el mover del Espíritu. Personas que dicen algo majestuosamente y tumban a la gente. Y eso es poder de Dios, dice la gente. No, bíblicamente, Dios no me va a juzgar porque reprenda eso por la razón de que en la Biblia nada me demuestra eso. Hay gente que dice, no importa la Biblia, lo importante es que eso es poder de Dios. No, Señor.
Eso es magia. Entonces seamos cuidadosos a lo que le iba a decir. Cuando uno ora, ellos visitan. Póngase a orar usted en las madrugadas. Y usted orando, ellos van a llegar a cierta distancia de donde están. Ellos en la madrugada, ellos salen y se acercan a alguien que está orando. Y desde lejos, ellos lo están viendo. O sea, cuando usted ora, ellos vienen a molestar para entorpecer su oración, para producirle pesadez, para producirle sueño, para desviar su atención de su oración. Eso lo hacen ellos con sus dardos. Pero usted persista, concentrado en su oración, que en determinado tiempo ellos desaparecen y se van porque usted los reprende en el nombre de Jesús. Y eso, bueno, pasa, ¿no? Ellos visitan cuando uno ora por un ratico y después se van. Por un ratico, pero después se van. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Quise compartir esto, me pasé creo que de una hora, pero quería en esta enseñanza del capítulo 3 compartir esto, que tengamos cuidado cómo sobreedificamos, porque podemos estar sobreedificando con madera, heno y hojarasca. Pensamos que lo estamos haciendo bien, o pensamos que estamos dando una buena enseñanza, o pensamos que tenemos una buena doctrina y es una falsa doctrina y es madera, heno y hojarasca. Así que para estar seguros de la doctrina que tenemos, para estar seguros de lo que estamos predicando, es verdad, todo lo que usted haga y diga, báselo en la Escritura, báselo en la Biblia, que es nuestra regla de fe, es la palabra de Dios, es la única verdad revelada para nosotros hoy, es la Biblia. No hay otra revelación. No hay otra revelación. Nadie me va a decir, ¿con cuántos Dios me manda a decir que hagamos esta práctica doctrinal en la iglesia? Porque Dios manda a decir, no, vamos a la Escritura. Nuestra doctrina bíblica está aquí, en la Biblia. Entonces, hoy en día el fabulismo, lo esotérico, lo extraordinario, está reemplazando la Biblia y ya a la gente no le gusta que se estudie la Biblia. Empiezan a decir, la teología es malo, la teología es de hombre. Así dicen muchas iglesias. La teología es de hombre, porque la Biblia les ataca y les dice la verdad de algo malo que están haciendo en sus lugares de reunión. Así que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Vamos a orar al Señor.